Bien, hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. No sé por qué se escucha con más eco que de costumbre, pero bien. Hermanos, quería compartir con ustedes una reflexión un poco que tiene que ver con la época que estamos viviendo, ¿no? La época de enero, diciembre, enero, siempre es un tiempo donde las personas, las empresas, las instituciones, las familias, tenemos un tiempo a veces de reflexión, de pensar un poco a ver cómo nos ha ido en el año y hacemos un tiempo de evaluación y planificación, ¿no? Evaluación y planificación. Muchas veces cometemos el error, o cometo yo el error, de planificar algo que quiero hacer este año sin tomar en cuenta lo que pasó antes, ¿no? Cómo me fue el año pasado. Y si cometo ese error, normalmente voy a cometer los mismos errores porque no identifico dónde fue el punto donde perdí el foco y comencé a no llegar a cumplir lo que me había propuesto. No sé si algunos o todos tienen alguna meta, alguna visión. Esta siempre es una época donde uno pone en el corazón y a veces se pone a pensar qué estoy haciendo, qué debo hacer, a dónde voy a llegar, qué tengo de objetivo para este año. O a veces cuando tocan años coincidentes con los que cumplen 30, 40, comenzamos ahí a pensar qué voy a hacer de mi vida o a veces ya qué fue de mi vida, ¿no? Ya pensando para atrás, los que ya estamos tal vez un poco más allá de la mitad. Gracias, Augusto. Entonces comenzamos a ver todo eso y hoy quiero que veamos un poco un tiempo de evaluación en base a la palabra del Señor, ¿no? Vamos a ver una vida de las Escrituras y quiero que evaluemos un lapso de tiempo. Puede ser el año pasado, puede ser las metas que hemos tenido tal vez desde que hemos conocido al Señor o los objetivos que vamos persiguiendo en base a la vida de Lot. Vamos a verlo, ¿no? El tiempo de evaluación, un poquito para hacer el último resumen, uno lo hace para no volver a equivocarse. Por ejemplo, en el trabajo nosotros vemos la evaluación de desempeño que se llama anual, ¿no? Entonces vemos todo el año a cada persona, a cada colaborador, uno se autoevalúa primero y después le evalúa su superior para ver si coinciden en la evaluación, ¿no? Entonces, la idea es hacer algo similar. Primero pensemos adentro nuestro año pasado, nuestras metas, cómo vienen avanzando, nuestra autoevaluación, cada uno, cómo ve su corazón delante del Señor, ¿no? O tal vez nunca has considerado una meta en el Señor y estás considerando metas en tu vida, ¿no? Salir bachiller, después estudiar, o algunos quieren hacer familia, casarse, comprarse un auto, tener una casa. Tenemos un montón de metas que podemos tener en la mente, buenas. En sí, la mayoría de las metas son buenas. El corazón del hombre siempre tiende a querer estar un poquito mejor, pero consideremos esas metas mirando al Señor, ¿no? Mirando a Dios, mirando a la eternidad. Si nunca te has puesto a pensar en tu vida, en tus acciones, en tus decisiones hacia la eternidad, la idea es hoy darle una mirada a ese tipo de decisiones. Bien, les decía que vamos a utilizar la vida de Lot como ejemplo para poder vernos como en un espejo con la vida de Lot y ver en qué se equivocó Lot o en qué acertó Lot para poder tomar consejo en nuestro corazón y no cometer los mismos errores o seguir como ejemplo sus aciertos, ¿no? Bien, un resumen rapidísimo de la vida de Lot, ¿no? Lot era sobrino de Abraham, se va junto con Abraham siguiendo la promesa de Dios y Dios prospera a Abraham y prospera a Lot, ¿no? Los prospera mucho, tanto que dice que ya no pueden vivir juntos en el mismo lugar porque tenían mucho ganado en esa época y ya no alcanzaba el pasto para los dos. Entonces deciden dividirse y Abraham le cede a Lot la decisión, le dice, si tú te vas a la derecha me voy a la izquierda, si te vas al norte me voy al sur, así no tenemos que pelear, ni nuestros criados tienen que pelear porque ya el conflicto se estaba dando entre los dos grupos de personas, ¿no? Entonces Lot decide mirar a lo que
podía ver, ¿no? Decide mirar con los ojos y ve la abundancia de un valle. Y dice, a ese valle mi ganado va a crecer y prosperar, y ve hacia las ciudades que eran prósperas y ricas, y dice, yo me voy a ir para allá. Y Abraham dice, bueno, vete para allá, y se separan, ¿no? En el momento que se separan, Dios le da promesas a Abraham. Y Lot sigue persiguiendo sus sueños, ¿no? Un sueño de ser alguien en la vida. Y en ese sueño y decisiones comienza a tener una decadencia en su vida, hasta el punto que tiene que llegar Dios a rescatarlo de la destrucción total que iba a haber contra Sodoma y Gomorra, ¿no? Ese es un resumen de la vida de Lot. Entonces, Lot tuvo decisiones muy buenas al principio, pero poco a poco fue alejándose de las decisiones buenas, ¿no? Fue tomando decisiones conforme a lo que veía y a lo que le parecía seguro, y esas decisiones fueron alejándolo del Señor. Así que vamos a ver cómo arrancó Lot. Dijimos que arrancó bien, ¿no? Y Lot arrancó como deberíamos arrancar cada uno de nosotros si queremos tener una historia hacia la eternidad. Así que hoy lo primero es ver si el año pasado tú has tenido esa decisión inicial de fe hacia Dios para poder tener una meta que pueda llegar al cumplimiento y que sea agradable a la voluntad de Dios, ¿no? Que sea acorde a la voluntad de Dios. Yo me pongo a pensar en las metas que tengo, las metas que pienso, y muchas de las cosas que me vienen a la mente y cosas que quiero lograr, a veces parecería que están separadas de las cosas que Dios quiere para mi vida, ¿no? Estoy pensando, me compraré un lotecito, cambiaré el auto, me compro una casa o un departamento y lo alquilo y hago esto y hago lo otro, y comienzo a soñar así, cuántos departamentos tengo que tener para dejar de trabajar, y comienzo a hacer cálculos así. A Dani le gusta hacer esos cálculos también. Estamos ahí pensando cuánto tendría que hacer para poder dejar de trabajar, y parecería que en esas decisiones voy relegando al Señor, ¿no? Pero no necesariamente las decisiones que tengan que ver con economía dejan a un lado al Señor. Y vamos a ver un poco ahí en la vida de Abraham y de Lot. Vámonos a Génesis 12. Génesis 12. En Génesis 12 es el momento donde Dios le habla a Abraham, ¿no? Es el primer lugar donde le habla, y Abraham le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? No le dice a dónde, le dice a donde yo te diga. La decisión en ese momento era irse de su tierra y de su parentela. Y Abraham toma esa decisión y decide irse. Vamos al versículo 4, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Acá es interesante, y a veces no tomé en cuenta esta pequeña porción del versículo que dice, y Lot fue con él. No dice Abraham llevó a Lot, Abraham convenció a Lot, Abraham impulsó a Lot, Abraham contrató a Lot, nada. Parecería ser que Lot había escuchado, posiblemente Abraham le habría dicho, me habló Dios y dice que me tengo que ir a donde Él me diga. Y Lot posiblemente le haya dicho, yo quiero ir contigo si Dios te ha hablado. Yo también quiero seguir a Dios y seguir lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? Y Lot salió junto con Abraham. Entonces ahí yo veo que hubo una decisión de fe. Una decisión de fe que fue inicial en la vida de Lot, ¿no? Es el punto de partida de una buena planificación, de un buen plan. Un buen plan en nuestra vida tiene que estar bañada, cubierta de la fe en el Señor Jesucristo. Pero no es una fe como que la que podemos encontrar si salimos a preguntar en la calle, ¿no? Porque si preguntamos a la mayoría de las personas si creen en Dios,
la respuesta, más del 95% nos va a decir que sí creen en Dios. Si tienen fe en Dios, muchísimos nos van a decir, sí, tengo fe en Dios. Pero ¿cuál es la diferencia de la fe que tuvo Abraham y tuvo Lot en Dios? Porque fue una fe que le llevaba no a esperar que Dios haga lo que yo quiero, sino a yo hacer lo que Dios dice. Y ese es el punto que quiero que analicemos hoy. Si le creemos a Dios de tal manera que le voy a obedecer a pesar de no estar viendo lo que Dios me quiere dar, ¿no? ¿Qué quiero decir? Abraham le dijo, nos vamos, ¿a dónde? Nos vamos. Y Abraham dijo, nos vamos, y Lot dijo, me voy contigo. Entonces ellos no veían, Dios no les dijo, mira, yo te voy a llevar y te voy a dar esta tierra, te voy a dar aquello, te voy a dar. En ese momento Dios no había prometido todavía eso a Abraham. Solo le había dicho, vete. Y Abraham le creyó a Dios en una fe que lo movía a él, no en una fe como entendemos nosotros, que mueve a Dios a hacer lo que yo quiero, ¿no? Es normalmente la fe que tenemos, decimos, yo creo que Dios va a hacer que esto suceda y quiero que Dios se mueva a lo que yo espero. Cuando la fe que realmente el Señor nos muestra es yo moverme a lo que Dios quiere. Creerle a Dios de tal manera que mi decisión sea hacer lo que el Señor espera, ¿no? Bien, y es así que ese es el punto de partida en la vida cristiana, ¿no? Así que si nunca has tenido un momento de fe, un momento de creerle a Dios, hoy Luchi en la apertura leía este versículo, ¿no? Efesios 2:8, ¿no? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ese debe ser el punto de partida si queremos tener un plan fructífero y eterno. Creer que Dios nos va a salvar a nosotros porque Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y no solamente vino a morir, sino que resucitó. Y Él tiene vida y ahora tiene la capacidad de darte vida a ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer, pero no un creer en Dios. Yo creo que Dios va a hacer lo mejor para mi vida. No, un creer en Dios es decir, yo creo en Dios, entonces yo hago lo que Dios quiere. Y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si realmente creemos en Dios y le creemos a Dios, tenemos que considerar nuestro corazón y saber que delante de Él hemos cometido multitud de pecados, ¿no? Y el punto de partida tiene que ser esa fe de acercarse, pedirle perdón y confiar que Él gratuitamente, por gracia, nos va a dar la salvación si creemos en su Hijo Jesucristo, muerto en la cruz y resucitado. Entonces, ese debe ser el punto de partida que tenemos que tener, ¿no? Y ese es el primer punto de la evaluación. ¿Has tenido ese punto de partida? ¿Has tenido ese encuentro de fe, ese paso de fe para creerle a Dios y moverte tú hacia lo que Dios quiere? Si no es así, hoy es el día de salvación, ¿no? Hoy es el día de poder acercarse y pedir la gracia del Señor. Bien, y si has tenido esa fe, posiblemente tus planes el año pasado, como a mí me pasó, fueron en fe también, creyendo en el Señor, ¿no? Y comencé a tener una planificación de lo que quería lograr en el año, algo que queríamos hacer con Magú, viajar, comprar otra cosa. Y eso fue creyendo en el Señor y tratando de obedecerle al Señor, así como lo hizo Lot, ¿no? Lot le creyó a Dios y salió adelante. Entonces, ese es un punto importante para tener en lo que evaluamos y lo que planificamos al mismo tiempo, ¿no? Si está acorde
a lo que Dios dice. Bien, pero pasó algo ahí una vez que empezaron, el camino se puso difícil, ¿no? Ahí cuando uno comenzó a andar Abraham con Lot, las cosas se pusieron complicadas, las cosas no se pusieron sencillas, sino que comenzó a haber hambre, dice, en la tierra. Vámonos ahí a Génesis 12, versículo 10, dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces hubo hambre en la tierra. ¿Qué nos quiere decir eso? Que esa decisión de fe que estás tomando, que has tomado o que tomaste, no quiere decir que vas a tener un camino color de rosa, ¿no? No vas a tener un caminito asfaltado para seguir la vida. Si alguien te dice, ven a Dios, busca a Dios y tu vida se va a solucionar, no es lo que la palabra del Señor indica, ¿no? Señor Jesús decía más bien, en el mundo tendréis aflicción. Más bien es una promesa de Dios, si lo vamos a seguir por fe, que hayan dificultades en la fe. El camino se puede poner muy, muy difícil. No quiere decir que no vas a perder a alguien de tu familia, no quiere decir que no te vas a enfermar, no quiere decir que no vas a tener problemas, no quiere decir que vas a tener siempre trabajo. El Señor no nos promete esas cosas. A pesar de que Él puede bendecir abundantemente, la promesa de Dios es seguirlo a Él. Y en ese camino difícil que puede atravesar, ellos probaron algo de Dios, probaron su fidelidad. Así que si el año pasado has decidido seguir al Señor, servir al Señor, has tomado esa decisión de confiar en Él y bueno, voy a orar todos los días, voy a tener una lectura todos los días a pesar de, y voy a pensar 2 veces antes de contestar en el trabajo o de discutir en mi casa, y estás confiando en Él y parece que vienen más problemas como para probarte, ¿no? Pero el Señor es fiel, y así como ha sido fiel con Abraham y con Lot, seguramente en nuestras vidas también va a ser fiel. Y ahí vemos su fidelidad. En capítulo 13, versículo 1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenían, y con él Lot. Y el versículo 2: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cómo es la cosa? Había muchísima hambre en la tierra, estaban todos a punto de morir de hambre, y en esa época la más difícil, Abraham ¿con qué quedó? Muchísimo ganado, plata y oro. ¿Y qué le pasó a Lot? El versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. También Lot fue prosperado en el camino difícil. Entonces Dios es fiel y va a mostrar su fidelidad siempre con sus hijos. Dios es bueno. Entonces, a pesar que podemos pasar tiempo de dolor, el Señor va a estar presente ahí, ¿no? Y a veces uno no se imagina cómo va a estar presente Dios. Tengo mi sobrina allá en Bolivia que está pasando un tiempo difícil con su papá, y ella siempre saca a luz, ¿no? Que el dolor que le produce, dice que ella entiende que Dios es su papá, ahora que su papá no está, que entiende que yo he tomado cierta posición paternal con ella, pero ella dice, yo quiero un abrazo de mi papá y no puedo tener un abrazo de mi papá. Quiero contarle a mi papá lo que le contaba y mi papá ya no me entiende, ya no me aconseja, ya no me anima, no me hace chistes. ¿Cómo está? Entonces, la presencia del Señor ahora, y yo trataba de consolarla y explicarle, se hace a través de los que estamos acá. Y le mostraba cómo Dios ha ido proveyendo para su vida y para su casa, ha ido proveyendo emocionalmente y económicamente para la vida de ellos. Le digo, ese es Dios y esa es su fidelidad. Y ahí esto es una alerta para nosotros como creyentes, ¿no? Los que ya estamos acá, Dios va a ser fiel con nuestros hermanos que pasan dificultades a través de nosotros.
Dios ya no se va a presentar en una voz, Él ya ha tenido su máxima representación en Jesucristo, el Verbo hecho carne. Y desde ese momento nosotros somos la iglesia, somos los pequeños Cristos que tenemos que andar respondiendo a esas necesidades y mostrando la fidelidad de Dios con nuestros hermanos y con los de afuera que no son hermanos, ¿no? Entonces es una responsabilidad en nosotros. Así que cuando vemos una necesidad, no apartemos la mirada, no digamos, sí, voy a orar, manitos, un montón de manitos ponemos, ¿no? Está bueno orar, está muy bien, pero hay que orar y actuar, ¿no? Hay que orar y actuar sabiendo que ahora la respuesta de Dios hacia esa necesidad puedes ser tú, o mejor dicho, eres tú la respuesta de Dios a la necesidad de uno de los hermanos, ¿no? Bien, pero después, ¿qué pasó? Había abundancia, ¿no? Entre ellos dos había mucha abundancia. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay abundancia? Generalmente pensamos, ¿no? Ay, si yo me fuera tan bien, si haría esto, si haría lo otro, si tuviera tanta plata, yo donaría a la iglesia, ofrendaría a aquel hermano, y pensamos cosas buenas que haríamos si tuviéramos abundancia, ¿no? Pero normalmente en el hombre, cuando hay abundancia, aparece la contienda. Cuando hay abundancia, hay contienda, ¿no? A veces, no sé si te pasó alguna vez tener un problema, nos sobra algo de dinero a fin de mes, decimos, ¿qué vamos a hacer? Le ayudaremos a mi hermano. ¿Por qué a tu hermano? Mejor a mi hermano. ¿Y por qué a tu mamá? ¿Y por qué a tu papá? ¿Y por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué vos? ¿Por qué yo? Y comenzamos ahí a ver contienda y parecería que quisiéramos que el Señor diga, bueno, mejor que no les alcance, así no pelean, ¿no? No peleamos, no tenemos contienda. Y tristemente es lo que pasó ahí entre la vida de Abraham y de Lot. En la abundancia en lugar de generar agradecimiento hacia ese Dios fiel que en medio de la hambruna los prosperó tanto, generó contienda. Génesis 13, versículos 6 y 7, dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban en la tierra. Hubo contienda. Esto también tiene que alertarnos, ¿no? No sé si el año pasado, cuando te comenzaron a salir bien las cosas, te comienzan a salir un par de cosas bien, uno en vez de ser agradecido completamente al Señor, muchas veces salen estas acciones, ¿no? Más bien de egoísmo, de codicia, de querer más, de querer mejorar un poco más en lo que estamos haciendo, cuando tiene que ser al revés, ¿no? Reconocer humildemente que la provisión, la bendición viene del Señor. Hubo contienda entre ellos. ¿Y qué fue lo que pasó en la contienda? Ahí es cuando Abraham le dice, bueno, vos elegí dónde quieres ir, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, así ni nos peleamos nosotros, ni se pelean nuestros criados, y nuestro ganado tiene para comer. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó con Lot? Es ahí donde Lot comienza a divagar en su corazón, ¿no? Génesis 13, versículo 10, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces ahí comienza la desorientación del corazón de Lot. Yo creo que la clave está en la frase que dice, toda ella era de riego como el huerto de Jehová. ¿Qué es lo que estaba diciendo Lot ahí? Esto es un paraíso, es el Edén, ¿no? Estaba buscando el cielo en las cosas terrenales. Estaba teniendo su plenitud y él pensaba que iba a ser pleno disfrutando de todas las cosas terrenales buenas,
Él no estaba viendo ahí todavía que había pecado en Sodoma y Gomorra, que había perdición, que había lujuria, perversión. No, él estaba viendo prosperidad. Y él puso en su corazón ver el cielo en la tierra. Y posiblemente esto te haya pasado el año pasado y hemos perdido un poco nuestro norte cuando hemos comenzado a darle tanta importancia a las cosas terrenales, cosas buenas, ¿no? El trabajo, los amigos, disfrutar con la familia, cosas que son, pero espectaculares. Pero si esas cosas en tu corazón están ocupando como la plenitud de la existencia, estamos viendo el cielo en la tierra. Y está empezando nuestra desorientación, al igual que en la vida de Lot. Él estaba ahí ya desorientado. Y cuando uno está desorientado, ¿qué es lo que pasa? Gradualmente va a comenzar a tomar malas decisiones. Es lo que le pasó a Lot, ¿no? Génesis 13, 11 al 13, ¿qué nos dice? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Acá, ¿cómo podemos ver que fue progresiva la decadencia de Lot? Cuando dice, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Él al principio dijo, bueno, un poquito, no voy a estar tan pegado, porque ahí nos aclara que era grande el pecado en esa ciudad. Él dijo, voy a estar lejos de la ciudad, ¿no? Aquí disfrutando del pastito nomás, disfrutando de lo que me da la llanura del Jordán, pero sin involucrarme con ellos. Pero poco a poco fue extendiendo sus tiendas hasta habitar en las ciudades. Él fue a habitar en las ciudades. Y las decisiones equivocadas normalmente son así, ¿no? Comenzamos con una pequeña decisión, dejar de congregarnos una semanita, tomar vacaciones espirituales, como tenía un amigo cuando me convertí al Señor, que él decía, voy a tomar vacaciones espirituales, y se perdía 2 meses, 3 meses de la congregación. Dejar de leer, dejar de escuchar alabanzas, dejar de conversar con los hermanos, dejar de tener comunión. Y esas decisiones poco a poco van a ir apartando nuestro corazón, y el resto de decisiones van a comenzar a enfriarnos, y posiblemente, sin darnos cuenta, vamos a estar metidos en medio de la ciudad, ¿no? En medio del mundo, sin considerar ya a Dios, sin recordar cuando habíamos tomado la decisión de fe, de seguir al Señor, de creerle a Él, sino más bien buscando nuestro propio beneficio. ¿Y qué le ocasionó a Lot? Le ocasionó pérdida. Le ocasionó una pérdida, pero una pérdida interesante, porque él no notó la pérdida y no le importó la pérdida que le producía. Ahí en Génesis 13, 14 y 16 dice, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Jehová le da la promesa a Abraham, ¿no? Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahí Dios le hace la gran promesa a Abraham que le va a dar toda la tierra y además le va a dar descendencia. Y dice, después de que Lot se apartó de él. No dice como a veces el Señor dice, apartó a Lot para hacer la promesa a Abraham, sino que Lot se apartó y vino la promesa de Dios sobre Abraham, la promesa de bendición, ¿no? Y Lot se perdió esa promesa. Pero para Lot no era una pérdida en ese momento, él no lo sentía, no lo veía, no lo percibía. Podríamos decir que Lot vio
más vale pájaro en mano, toda la abundancia que veo, que ciento volando, ¿no? Y tal vez en nuestro corazón hay eso esta noche, ¿no? Más vale tener algo seguro que en las promesas de eternidad de Dios, que a ver cuándo llegarán, ¿no? Cuándo vendrá el Señor, cuándo rescatará su iglesia, cuándo emitirá sus juicios contra esta tierra. No sé. Y a veces en nuestro corazón preferimos las cosas que vemos terrenales que las promesas del Señor, ¿no? Está en nuestra mente, más vale pájaro en mano que las promesas del Señor volando. Y eso es lo que tenía Lot en su corazón, y eso le provocó una pérdida terrible. Acá podemos especular qué hubiera pasado si Lot no se hubiera ido, si hubiera quedado con Abraham. ¿Habría habido promesa también para él? Mínimamente hubiera disfrutado de la promesa junto con Abraham. Si él estaba siguiendo al Señor, al momento de desviar su corazón y buscar el paraíso en la tierra, él desvió sus decisiones y desvió también sus consecuencias de la voluntad de Dios. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿por qué algunos de los planes que hice el año pasado no los conseguí? ¿Por qué el Señor no prosperó algunas cosas que procuraba? Y posiblemente porque mi corazón se haya apartado de lo que el Señor quería. Me he puesto a ver otras cosas terrenales, priorizar esas cosas y no buscar al Señor en mis decisiones. Entonces eso le provocó una pérdida. ¿Y qué? Pero para él decíamos que no era una pérdida, ¿no? Él estaba viviendo una fantasía, ¿no? Él estaba viviendo, escalando en la pirámide del mundo, escalando posiciones para poder llegar a tener una vida. Él quería ganarse una vida, ¿no? Entre el capítulo 13 y el 19 vemos en algún momento que Abraham va a rescatar a Lot, que Lot es tomado prisionero y Abraham va y lo rescata. Y aún ese rescate, esa situación de estar preso, no lo hizo despertar de sus decisiones y de lo que él ya tenía ganado en Sodoma y Gomorra, ¿no? Ahí vamos al versículo 19, capítulo 19, versículo 1 de Génesis. Acá ya Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra, a pesar de que Abraham trata de que si hay 50 justos, si hay 45, si hay 40, trata de evitar que Dios destruya la ciudad, pero Dios había decidido destruirla porque dice, su pecado llegó al colmo, era demasiado el pecado que había. Entonces manda a 2 ángeles el Señor para poder destruir esas ciudades. Y ahí estamos en el capítulo 19, versículo 1, dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, ¿no? La expresión que Lot estaba a la puerta de la ciudad nos da a entender que Lot tenía una posición de relevancia, de importancia en esa ciudad. Como un cargo público sería ahora, ¿no? Él posiblemente era de los que participaba ahí en las disputas y daba solución a los problemas. Esa era la posición que tenían los que se sentaban en las puertas de las ciudades, ¿no? Eran los que eran respetados. Entonces él no solamente se había ido a vivir a la ciudad, sino que se había hecho un nombre en la ciudad, ¿no? Él era Lot, ¿no? El extranjero que vino con riquezas, invirtió acá en el país y le va bien, tiene casas, tiene ovejas, tiene hijas y le va yendo bien y además es respetado por todos. Eso es lo que él pensaba en su corazón, ¿no? Pero en el versículo 9 de ese capítulo vemos que la ciudad y el mundo es un mal pagador. Y el mundo va a ser un mal pagador siempre, amigos y hermanos. Si tú no decides seguir al Señor, si no decides permanecer en el Señor, si nuestros planes y nuestras expectativas no están firmes en el Señor y comenzamos a desvariar, a pesar de que parece que nos va bien, en algún momento el mundo nos va a dar una bofetada. Estos 2 ángeles que llegaron y que Lot se inclinó, Lot no quería que vayan, que no se queden a pasar la noche en la calle, porque él sabía lo que pasaba en Sodoma, ¿no?
Ellos dicen, vamos a dormir en la calle, no te preocupes. Dicen, no, vayan a mi casa, por favor, vengan a mi casa. Le rogó, los imploró y casi los obligó a entrar a su casa. ¿Por qué? Porque los habitantes de la ciudad querían abusar de esos dos hombres. Y logra meterlos a su casa, pero cuando se pone en contra de lo que la gente de ese pueblo quería, sale en realidad el corazón que tenía hacia Lot. Versículo 9, en el 19 dice, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse como juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ahí toda la estructura, toda la vida que había hecho Lot, toda esa pirámide de poder, de reconocimiento, de dinero que había formado en la ciudad, se le estaba desmoronando cuando se puso en contra, cuando quería resguardar a los ángeles. Y es lo que va a pasar con el mundo. En cualquier momento el mundo nos da la bofetada y nos pone en nuestra realidad, ¿no? Era tal la degradación y lo que le había pasado a Job en su corazón, estaba tan desorientado que cuando vinieron a querer sacar a los dos hombres para abusar de ellos, él ofrece que se lleven a sus hijas. Y dice, llévense a mis hijas que no han conocido varón y hagan con ellas lo que quieran. O sea, hasta parecería que habría perdido el amor natural, ¿no?, hacia sus hijas. Decía, bueno, no importa, que se lleven a mis hijas. Y está en esa situación ahora Lot, viviendo esa fantasía y cayendo en esa realidad, ¿no? Pero los ángeles deciden que era tiempo de rescatar a Lot y emitir el juicio contra esa ciudad, ¿no? Y ahí vamos a ver algo que pasó en la vida de Lot, en esos años que vivió, ¿no? Él fue también inconsecuente con lo que él dentro de sí tenía, con esa decisión de fe que había tomado, pero él no había compartido esa su decisión y esa fe hacia los de su alrededor, ni siquiera con su esposa, ¿no? Génesis ahí 19, 12 al 14 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más, yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo todo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Esta expresión acá, que sus yernos como que dijeron, ay, ¿qué le pasa al viejo? Está loco, está gaga, no sé qué le está pasando, nos hace pensar que él no tenía el respeto de sus yernos. En esa época, más que ahora, un yerno era como un hijo y había que respetar al suegro como al padre. Si él le decía, salgamos de acá, ellos tenían que salir primero y preguntar después. Pero en ese momento, dices, hacían como que se burlaban de él, le habían perdido el respeto, porque él no había vivido una vida consecuente a esa fe que tuvo en el principio. Y ese es el temor de vivir una vida escondida con nuestra fe, ¿no? De vivir como una vida paralela, y a veces tenemos eso en la mente y en el corazón, que los domingos somos cristianos acá, y que mañana empieza mi vida secular, ¿no? Mi vida en el mundo, en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo, con los problemas de trabajo, con las cosas del trabajo, y como que voy dividiendo las cosas, ¿no? Cuando en realidad a lo que nos llama el Señor es que esa vida que tenemos acá, esa vida de fe, ese creer en el Señor, esa fe que nos mueve a actuar, se muestre en nuestra vida diaria, con el trabajo, con los amigos, en el lugar donde estemos. Y es una lucha constante, por lo menos que yo tengo, de tratar de no separar esas cosas, ¿no? Porque uno dice, porque tengo que ir a estudiar, entonces ya, es otra cosa fuera de la iglesia.
y a veces hasta me comporto como otra persona muy diferente, o hago de un lado los valores que escuchamos, respetamos y procuramos en la iglesia, no, porque ahora estoy en el trabajo y acá hay que comportarse así, si no, ni modo. O estoy con mis amigos y si acá no hablo groserías, no digo malas palabras, me excluyen. Y comenzamos a hacer pequeñas excepciones y vivimos una vida no consecuente con esa fe que tuvimos de creerle al Señor, de aceptar al Señor Jesús, de creer que Él murió en la cruz, resucitó y que nos ha dado vida, una vida más allá de esta vida, ¿no? Así que en 2 Pedro 2, 7 y 8 podemos ver un poco cómo este justo Job, como llama la palabra, le dolía en su corazón, ¿no? 2 Pedro 2, 7 y 8 dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice que Lot afligía su alma justa cada día le dolía el corazón y le dolía ver todo el pecado que estaba cometiendo el pueblo, pero no le llevaba a actuar. No le había compartido su fe ni siquiera a su esposa, a sus yernos, a sus hijas, a sus vecinos. Si él por cada año que estaba allá en Sodoma predicaba a una sola persona, la ciudad se salvaba. Pero él no, él vivió una fe escondida, ¿no? Una fe escondida. Yo recuerdo cuando acepté al Señor, primero tenía como una lucha, ¿no? Porque en mi casa había un cartel así grandote pegado en la puerta, decía: aquí somos católicos y no vamos a cambiar de religiones. Y la familia de mi papá tenía esa idea grande, ¿no? Entonces primero fue una lucha en la casa y me costaba a mí hablar del Señor con los familiares del lado de mi papá y del lado de mi mamá, porque ellos tenían esa idea y esos carteles pegados por todo lado. Entonces como que yo vivía una vida así escondida, ¿no? Y con mis amigos, si bien ya no compartía con ellos el desenfreno en el cual se metían, a veces les acompañaba y ellos comenzaban a tomar, a jugar, a hacer cosas, ya no me sentía cómodo al lado de ellos, pero tampoco era una incomodidad pasiva, ¿no? No, yo no tomo, me quedo, a veces me molestaban y me quedaba ahí, pero pasivamente seguía ahí con ellos, ¿no? Seguía en la borrachera aunque no me emborrachaba. Y yo me identifico acá porque a veces seguimos en el mundo, compartiendo cosas en el mundo cuando sabemos que está mal. Y no sale a nosotros el tratar de compartir, predicar y mostrar la vida que Dios nos ha dado a nosotros y llamar a que Dios quiere que todos tengan vida, ¿no? Y fue mucho tiempo en mi vida que poco a poco el Señor me fue mostrando que no eran dos cosas separadas, la vida con el Señor en la iglesia y la vida afuera, que no tenemos una vida de fin de semana y una vida secular. Por más de que nuestro trabajo sea secular, nuestra vida sigue siendo en el Señor. Y tenemos que trabajar fuera de la iglesia, pero con un corazón dispuesto hacia el Señor, ¿no? Bueno, ¿qué generó en Lot? Generó una duda. Cuando todo esto le estaba pasando tan rápido, en un solo día veía su vida desmoronarse. Los ángeles que decían: tenemos que salir de acá porque vamos a destruir todo, trae a toda tu familia. En Génesis 19, 15 y 16, que dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Es entendible que él haya quedado paralizado, que haya tenido una duda, ¿no? Porque él había erigido toda su vida en esa ciudad. Él había
todo lo que tenía y todo lo que había construido, todo su nombre, sus recursos, su familia, todo estaba en esa ciudad. Pero recordemos que esa ciudad él la estaba viendo como el cielo en la tierra, ¿no? Y si es así, hermanos, nosotros también podemos tener esa duda, ¿no?, en nuestro corazón. Pero ¿qué hago? ¿Voy hacia el Señor o no voy hacia el Señor? ¿Qué es lo que voy a perder? Recuerdo una compañera a la cual le compartí el Evangelio cuando estaba en la universidad, y ella escuchó todo, aceptaba que era pecadora, aceptaba que necesitaba arrepentirse, y cuando tenía que hacer la decisión, la oración, realmente decir, sí, yo creo, yo quiero que el Señor me salve, me decía, me gusta ir a las fiestas. No creo que pueda dejar de ir a fiestas. Y yo trataba de explicarle que no se trata de cosas terrenales, de hacer o dejar de hacer, sino de la vida eterna, pero ella tenía eso en su corazón. Decía, no puedo todavía porque me gusta ir a las fiestas. Esa duda tal vez hay en tu corazón cuando tienes que dar ese paso de fe, ¿no?, hacia el Señor, decir, pero todavía estoy joven. Uno tiene la idea que la vida con el Señor es una vida aburrida, de venir aquí y sentarse todos los fines de semana y bancarse al que se pare al frente una hora o más a veces. Y no es la vida en el Señor eso, ¿no? Es gozo, paz la vida en el Señor. Es por saber que nuestra eternidad está anclada en Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos como certeza, ¿no? Acá, cuando él duda, dice que los ángeles tomaron de su mano y lo sacaron conforme a las misericordias de Dios en su vida. ¿Y qué es lo que vemos ahí que actúa? La gracia de Dios. Esa gracia que decíamos, ¿no?, que va más allá de la misericordia, porque lo rescata a pesar de que él había tomado malas decisiones en su vida. Versículos 17 al 22 dice, y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para ir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando aquí el Señor? Su gracia para con Lot, ¿no? Lot, a pesar de ver lo que estaba pasando, todavía atina a decir, cuando le dicen, ándate al monte, él dice, y si me voy a la ciudad, por ahí en el monte me muero. ¿Recuerdan el Lot que siguió a Dios sin saber a dónde iba? Qué diferente con este Lot, que una orden directa del Señor no la podía seguir y seguía su corazón dudando en lo que tenía que hacer. Dudando, pero el Señor muestra acá su gracia, muestra que ese paso de fe que dio Lot y que su fe le fue contada por justicia y era el justo Lot, le iba a garantizar que su salvación no dependía ya de él y de sus decisiones a veces que pueden ser erróneas, sino que ya estaba anclada en la gracia de Dios. Y Dios le dice, sal de aquí porque nada podré hacer mientras tú estés en esta ciudad. Y primero Lot escapa a esa ciudad y después cuando comienza a ver la destrucción se escapa al monte. Ahí obedece al Señor y escapa al monte y se va a una cueva, ¿no? Pero Dios salva a Lot. Y esa es la gracia de Dios. Y esa es la certeza que tenemos que llevarnos hoy.
No sé cómo fue tu año, si fue bueno, si fue malo, si tomamos malas decisiones en algún momento, nuestro corazón se desorientó, como se desorientó el corazón de Lot, si nuestras decisiones fueron en decadencia en lugar de ascender hacia el Señor, si las cosas que fuimos haciendo tal vez no hayan sido las mejores decisiones. Bueno, la misericordia de Dios es nueva cada día. Este año, hoy, puede empezar una buena decisión en tu vida. Puede empezar una decisión que agrade al Señor, que busque al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Y esa salvación que tenemos no está anclada en los errores que cometemos o en los aciertos que podemos tener, sino que está anclada en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Y ese sacrificio es perfecto. Ese sacrificio nos da vida eterna. Y el Señor va a cumplir su palabra. Y a pesar de que nos podemos equivocar, Él, si has tomado ese paso de fe, te va a rescatar. Porque Él te ha dado vida y Él no es te doy, te quito, te doy, te quito. Él te da vida eterna y no vas a perecer jamás. Y ahora, como último punto para ir viendo, quiero que veamos un contraste entre lo que edificó uno y lo que edificaba el otro, entre Abraham y Lot. Vimos ahí en Génesis 19:2 que Lot se hizo un nombre en la ciudad, estaban las puertas, y en el 19:2 dice que se hizo una casa, ¿no? Se construyó una casa. Él estaba seguro en esta tierra de lo que tenía, ¿no? Sus riquezas eran su ciudad fortificada, podríamos pensar, como dice Proverbios, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo que edificaba Abraham? Vamos ahí a Génesis 12, versículos 7 y 8. 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esa tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Génesis 13, versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que queremos construir este año? ¿Qué es lo que quisiste construir el año pasado? ¿Qué es lo que yo quise construir? Me quise hacer una vida, hacerme una casa, hacerme prosperidad en esta tierra. Bueno, tal vez estoy siguiendo el camino de Lot. Y sin embargo, Abraham se edificó altares a Jehová. Además vemos que él se movía por todos lados, ¿no? Moró acá, después se fue para allá, después se fue para allá. ¿Por qué? Porque él dice que vivía en tiendas. En Hebreos dice que él vivía en tiendas. ¿Por qué? Porque no tenía plata para hacer una casa. No, si veíamos que tenía oro, plata y riqueza en abundancia. Porque él esperaba la ciudad que está edificada por Dios. Él tenía la mirada puesta en la ciudad celestial. Y él edificaba altares donde rendir alabanza, rendir sacrificio a Dios. Entonces, ¿qué queremos edificar este año? El primer altar del cual hemos partido fue el altar que tuvo Cristo, donde Él mismo se sacrificó en la cruz. Y ese tiene que ser nuestro primer altar. Y cuando nos desviemos en el camino tenemos que volver a ese altar y saber que por ese sacrificio en la cruz yo puedo vivir una vida edificando altares a Dios. Y edificar altares, darle alabanza, darle gloria a Él, en lugar de tratar de hacernos una vida. Así que, hermanos, amigos, comencemos con el primer altar, la cruz de Cristo, donde Él mismo fue el sacerdote y el sacrificio perfecto y aceptable delante de Dios. Pidamos perdón por los errores que hemos cometido, que cometemos,
Y si tenemos el corazón desorientado, volvemos a ese altar. Y desde ese altar podemos continuar el camino. El Señor es rico en misericordia y su gracia es la que nos asegura que Él nos va a rescatar y nos da vida eterna. Oremos. Padre bendito, Señor amado, Dios santo, te doy gracias, Padre, por este día. Te doy gracias por esta noche, te doy gracias por este tiempo que hemos podido compartir, Señor, tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, tu gracia está presente en nuestra vida. Gracias, Señor, porque el primer altar al que tenemos que ir, Señor, es la cruz de tu Hijo, donde Él se entregó, Señor, por mi pecado, por mis errores, Padre. Pedirte perdón por los errores que cometemos, por cómo nos equivocamos, por este corazón desorientado que desvaría, que a veces mira las cosas de este mundo como si fueran el cielo, Señor. Y permítenos, Señor, vivir una vida mirando en las cosas celestiales, procurando las cosas celestiales. No queremos vivir una fantasía, Señor, en este mundo. Queremos vivir la verdad en tu Hijo. Te pido, Padre, que seas tú dando vida, Señor. Dándonos vida, Padre. Te agradezco, Padre, por esta gracia, este don que nos has dado en tu Hijo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.